A principios del siglo XX, mientras Europa se preparaba para devorarse a sí misma por segunda vez en una generación, un médico suizo observaba el desastre inminente no desde una trinchera ni un parlamento, sino desde la tranquilidad de su consultorio. Este médico, Carl Jung, no solo vio naciones en conflicto, vio un alma continental en estado de colapso psicótico. Sentó a la civilización europea en su diván, y su diagnóstico fue tan profundo y aterrador que fue casi completamente ignorado. Lanzó una advertencia, la última llamada a la razón, que durante décadas resonó en el vacío, ahogada por el ruido del progreso y la arrogancia de la razón. Nadie quiso escuchar. Hasta ahora, porque los síntomas de la enfermedad que Jung diagnosticó reaparecen con una fuerza aterradora, y las heridas apenas cicatrizadas de la psique europea amenazan con reabrirse. Lo que están a punto de escuchar no es una lección de historia, es el desenlace de una profecía psicológica, la revelación de la última advertencia de Jung a Europa, una advertencia que hoy se ha vuelto más urgente que nunca. Descifremos la advertencia que el siglo XX no quiso comprender, para que el siglo XXI no se viera obligado a repetirla. La advertencia comienza con la muerte del Dios y el silencio ensordecedor que le siguió. El silencio que Europa intentó llenar con las invenciones más peligrosas. Durante milenios, la psique europea estuvo contenida dentro de los altos muros de la catedral simbólica. La religión, con sus mitos, rituales y dogmas, funcionó como un enorme recipiente psíquico. Dio un nombre al caos, una forma a lo desconocido y un escenario para el drama del alma humana. Los dioses y los demonios no eran meras supersticiones, eran personificaciones de poderosas fuerzas arquetípicas que residían en el inconsciente colectivo. La moralidad, el propósito, lo sagrado y lo profano se definen por ese marco. Pero entonces, como predijo el profeta Zaratustra de Nietzsche, Dios murió. Los muros de la catedral comenzaron a derrumbarse. Jung comprendió que esto no era un mero cambio intelectual, era un evento psicológico cataclísmico. La pérdida de los símbolos religiosos no liberó al hombre europeo. Lo dejó al descubierto, expuesto y peligrosamente vulnerable. El recipiente que albergaba las energías primordiales de la psique se rompió, y estas energías, ahora sin un canal simbólico, comenzaron a filtrarse al mundo profano. El hombre moderno se ha encontrado espiritualmente sin hogar, un huérfano vagando entre las ruinas de su propia tradición. Este nuevo vacío era insoportable. El alma, ávida de significado y de un nuevo mito que la guiara, se convirtió en caldo de cultivo para nuevas y profanas formas de posesión. El silencio de Dios en el cielo fue rápidamente reemplazado por los gritos de nuevos dioses que surgían de la propia tierra, de la política, el Estado y las ideologías de masas. Jung advirtió que un hombre sin mitos es como un hombre sin raíces, abandonado a cualquier viento de cambio, y una tormenta se avecinaba en el horizonte de la historia europea. Este vacío dejado por la muerte de los viejos mitos no permaneció vacío. La naturaleza humana, como la física, detesta el vacío. Y lo que se apresuró a llenar el trono abandonado de Dios fue un nuevo tirano. Un Dios que prometía omnipotencia y omnisciencia, no a través de la fe, sino a través del cálculo, la razón. La Ilustración liberó a Europa de la superstición, pero Jung advirtió del peligro mortal de esclavizar a su opuesto. Llamó a este fenómeno inflación psíquica. La mente europea, orgullosa de su lógica, ciencia y tecnología, comenzó a creer que todos los misterios de la existencia podían ser resueltos por el intelecto. Se identificó completamente con la conciencia racional, negando y despreciando el poder de lo irracional, lo instintivo y lo psíquico. La razón se convirtió en el único Dios, y todo lo que no pudiera medirse, pesarse o cuantificarse fue descartado como primitivo o insignificante.
Esta arrogancia, esta soberbia de creer que la conciencia humana es el centro del universo psíquico, fue un error catastrófico para Jung. Al negar el misterio, el hombre europeo perdió su humildad. Olvidó que la conciencia es solo una pequeña isla en el vasto océano del inconsciente. Al intentar iluminar cada rincón oscuro con la fría luz de la lógica, solo creó sombras más largas y densas. Este nuevo culto a la razón era unilateral y peligrosamente inestable. Prometía un paraíso de orden y progreso, pero la supresión de su opuesto, el caos, la pasión, el instinto, preparó secretamente el escenario para una erupción volcánica de lo irracional, una catástrofe que no vendría del exterior, sino de las profundidades reprimidas del alma europea. El nuevo Dios de la razón era un Dios celoso que exigía el sacrificio de la mitad del alma humana, y el precio de este sacrificio se pagaría con sangre. La consecuencia más directa y peligrosa de una psique unilateral es el fenómeno de la proyección de la sombra. Jung definió la sombra como la suma de todo lo que nos negamos a admitir sobre nosotros mismos, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros instintos más primitivos, nuestra codicia, nuestra crueldad. Para un individuo, la sombra es algo personal, una obra de autoconocimiento. Pero para una nación, para todo un continente, la sombra colectiva se convierte en una fuerza histórica de proporciones aterradoras. Europa, bajo el dominio de su nuevo Dios de la razón y el progreso, construyó para sí misma una autoimagen de civilización, moralidad y superioridad. Se veía a sí mismo como la cúspide de la evolución humana. En consecuencia, todo lo que no encajaba en esa imagen idealizada, barbarie, irracionalidad, violencia, fue relegado a la fuerza al subsuelo del inconsciente colectivo. Pero esta energía no desaparece. Como un monstruo encerrado en un sótano, busca una salida. Y la salida más fácil es la proyección. La gente empieza a ver su propia sombra, sus defectos indecibles en el rostro del prójimo. El mal deja de ser un problema interno, un asunto de autoexamen, para convertirse en un problema externo que debe combatirse y destruirse en el otro. El prójimo se convierte en el chivo expiatorio, el depositario de toda la oscuridad que la nación no puede afrontar en su interior. Jung vio este mecanismo en la acción destructiva antes y durante las guerras. La propaganda, la deshumanización del enemigo, la certeza moral de estar del lado del bien, todos estos eran síntomas de la proyección masiva de la sombra. La advertencia de Jung fue clara. Una Europa que se niega a mirar su propia oscuridad está condenada a reflejarla en todas partes, convirtiendo el continente en un campo de batalla para sus propios demonios no reconocidos. El individuo arrancado de sus mitos, poseído por la arrogancia de la razón y ciego a su propia sombra, se convierte en la célula cancerosa perfecta para la psicosis colectiva. Jung fue uno de los primeros en diagnosticar las grandes ideologías del siglo XX, el fascismo, el nazismo, el comunismo, no como sistemas políticos, sino como epidemias psíquicas. Advirtió que cuando un gran número de individuos pierde su identidad personal y se disuelve en un movimiento de masas, no se fortalecen, revierten a un estado mental primitivo y peligrosamente irracional. La masa no piensa, se siente, no se discute, grita consignas. No hay moralidad, solo hay lealtad. El individuo, con sus dudas y su conciencia, es sacrificado en el altar del colectivo. El Estado, el partido o la nación se convierte en el nuevo Dios, exigiendo obediencia absoluta y ofreciendo a cambio un falso sentido de propósito y pertenencia a quienes se sienten vacíos e impotentes. Para Jung, este era el verdadero rostro del totalitarismo, la obsesión de la psique individual por una idea colectiva. El hombre deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un mero instrumento, un engranaje de un ismo,
Advirtió que la mayor amenaza para la civilización no son las bombas ni los ejércitos, sino la susceptibilidad del hombre moderno a ser víctima de estas infecciones mentales. Vio que la seguridad de la multitud era una ilusión mortal. La verdadera cordura, el único baluarte contra la locura colectiva, residía en la fuerza y la integridad de la psique individual. La advertencia de Jung era una súplica desesperada al individuo para que no se dejara devorar por las masas, para que no entregara su alma a cambio de la vacía promesa de un paraíso colectivo. La prueba más aterradora y concreta de su teoría llegó con su análisis de la psique alemana. En los años previos al ascenso de Hitler, Jung observó un fenómeno extraño y perturbador en sus pacientes alemanes. Sus sueños y fantasías se veían invadidos por imágenes de violencia, caos y una figura arquetípica específica: Wotan, el antiguo dios germánico del éxtasis, la tormenta y la ira. Wotan, reprimido durante siglos de cristianización, estaba despertando en el inconsciente colectivo. Jung no lo describió como una metáfora, sino como una realidad psicológica. Vio que Alemania, con su orden, disciplina y eficiencia, había reprimido por la fuerza su lado caótico e irracional. Esta energía reprimida se acumuló en el inconsciente hasta explotar, apoderándose de la nación. Hitler no era solo un político, era un medium, un chamán que daba voz a este arquetipo latente. Encarnaba la rabia y la furia de Wotan. La advertencia de Jung se produjo antes de que la guerra se convirtiera en un desastre total. Vio que lo que ocurría en Alemania no era solo política, era mitología en acción. Era la posesión arquetípica a nivel nacional. La nación entera se vio atrapada por una tormenta psíquica, una regresión a un estado primitivo de conciencia. Y Europa, con su ingenua fe en la razón y el progreso, fue incapaz de comprender la irracionalidad y la mitología de lo que enfrentaba. Intentó razonar con el huracán. El caso de Wotan fue un excelente ejemplo de la advertencia de Jung. Los mitos y los dioses antiguos no mueren, simplemente dormitan en el suelo fértil del inconsciente colectivo. Y cuando la conciencia colectiva se vuelve arrogante y unilateral, pueden despertar con una furia devastadora para reclamar lo perdido. Y esta es una pregunta que resuena hasta el día de hoy. ¿Qué arquetipos latentes están despertando ahora en Europa? La advertencia de Jung no se refería solo al pasado. Era una herramienta de diagnóstico para el futuro. Y cuando miramos a la Europa actual a través de la lente de Jung, los síntomas de esa misma enfermedad mental se vuelven aterradoramente claros. La polarización política extrema, que divide a las naciones en tribus irreconciliables, no es solo un desacuerdo político, es una proyección masiva de la sombra. Cada bando ve en el otro la encarnación de todo mal, negándose a ver la oscuridad que lo habita. La crisis de identidad cultural, la confusión sobre lo que significa ser europeo, es un síntoma del vacío dejado por la muerte de los mitos unificadores. Sin una narrativa central, la psique colectiva se desintegra en miles de fragmentos, cada uno compitiendo por la supremacía. Las guerras de información y el auge de las burbujas de realidad en las redes sociales son una versión moderna de la psicosis de masas. Los individuos se disuelven en los ecos de sus propias creencias, obsesionados con narrativas simplistas que ofrecen la ilusión de claridad en un mundo complejo. El resurgimiento de nacionalismos agresivos y movimientos populistas puede verse como el regreso de arquetipos reprimidos. Una búsqueda desesperada de una identidad fuerte en un mundo que parece cada vez más fluido e ilimitado. Jung nos enseñaría a preguntarnos ¿qué está removiendo Wotan bajo la superficie de nuestra aparente cortesía? Los intensos debates sobre la inmigración, sobre la tradición versus el progreso, sobre la identidad nacional versus el globalismo. Todo esto para Jung son síntomas superficiales de una batalla mucho más profunda,
que se libra a nivel de mitos y arquetipos en el inconsciente colectivo del continente. La advertencia de Jung cobra una relevancia tremenda. Europa intenta una vez más resolver problemas psicológicos profundamente arraigados con soluciones puramente racionales y políticas, ignorando las fuerzas irracionales que realmente impulsan la historia. Y esto nos lleva al núcleo de la última advertencia. ¿Cuál es la catástrofe definitiva que Jung temía? No era una simple guerra más librada con tanques y aviones. Era algo más sutil y quizás más destructivo. Una nueva y profunda disociación psíquica en el alma del continente. La disociación es un mecanismo de defensa de la psique ante un trauma insoportable. Se fragmenta. Una parte de la mente se niega a saber lo que hace la otra. Es la ruptura de la totalidad. Al nivel colectivo, esta disociación se manifiesta como una pérdida de la realidad compartida. Cuando las proyecciones de la sombra se intensifican tanto y la psicosis colectiva se arraiga tanto, las naciones y los grupos que las conforman dejan de vivir en el mismo universo de hechos y valores. La comunicación se vuelve imposible porque el lenguaje mismo pierde su significado común. La confianza, el pegamento de toda civilización, desaparece. Lo que emerge es una especie de guerra civil fría, que no se libra en los campos de batalla, sino en los corazones y las mentes de la gente. Es un estado de esquizofrenia cultural, donde Europa se convierte en una colección de fragmentos psíquicos irreconciliables, cada uno viviendo en su propia mitología, cada uno convencido de su propia rectitud moral y de la maldad de los demás. Esta fue la mayor pesadilla de Jung. Un continente que, al perder el contacto con su alma unificadora, se desmoronaría desde dentro. El colapso no fue causado por una fuerza externa, sino por la incapacidad de la psique europea para contener sus propias contradicciones. La energía que antes se utilizaba para construir catedrales y explorar el mundo se volvería hacia el interior, en un acto de autocanibalismo psicológico. La advertencia final fue, por lo tanto, esta: si Europa no encuentra la manera de sanar su propio cisma interno, se convertirá en su propia destructora. Si Europa está enferma, ¿cuál fue la cura propuesta por Jung? Nunca ofreció un plan de 10 puntos, una reforma política ni una solución económica. Para él, intentar curar la enfermedad mental con herramientas materiales era como intentar curar el cáncer con una venda. El remedio que propuso era radical, impopular y profundamente individual. Lo llamó el proceso de individuación. La única manera de curar la psicosis colectiva es el sentido común individual. La única manera de redimir la sombra colectiva es que el individuo tenga el coraje de enfrentar e integrar su sombra personal. La individuación es el viaje heroico y solitario de convertirse en quien uno realmente es, más allá de las expectativas de la familia, la cultura y las masas. Es un proceso de sumergirse en el propio inconsciente, dialogar con los propios demonios, recuperar los tesoros ocultos en la propia oscuridad. Es un camino difícil y a menudo doloroso. Se requiere una honestidad y un coraje brutales para diferenciarse del colectivo, pensar los propios pensamientos y encontrar la propia moralidad. Jung creía que una sociedad sana era simplemente el resultado de un número suficiente de individuos. Solo quien se ha enfrentado a su propia sombra puede resistir la tentación de proyectarla sobre los demás. Solo quien ha encontrado su centro interior puede resistir la seducción de las masas. La cura para Europa, por lo tanto, no estaba en Bruselas ni en Washington. Estaba en la psique de cada ciudadano europeo. La advertencia también era una llamada. La responsabilidad del alma del mundo recae sobre los hombros del individuo. Y eso fue lo más difícil de escuchar, la verdad, porque elimina todas las excusas y pone el peso de la historia directamente en nuestras manos. Y así llegamos al presente, a este mismo momento histórico. La consulta de Jung ya no existe, pero su paciente, el alma europea, sigue ahí, mostrando los mismos síntomas alarmantes.
Una advertencia que ha resonado durante casi un siglo, ahora llama a nuestra puerta con la urgencia de una sirena antiaérea. Las fuerzas arquetípicas identificadas por Jung no desaparecieron, simplemente cambiaron de máscara. La tentación de proyectar nuestra sombra, de fundirnos en una turba furiosa, de adorar a los dioses fáciles de la ideología, es más fuerte que nunca en la era digital. La tecnología ha amplificado el contagio psíquico a un ritmo que Jung difícilmente podría haber imaginado. Todos estamos conectados, pero más separados que nunca. La pregunta entonces ya no es ¿qué diría Jung sobre la Europa de hoy? La pregunta es ¿qué hacer con el diagnóstico que nos dejó? La advertencia final no fue una sentencia de muerte, fue un llamado a la responsabilidad. Europa, y por lo tanto todo Occidente, se encuentra en una encrucijada. Un camino conduce a una repetición del desastre, a una nueva forma de desintegración que surge de la ceguera psíquica. El segundo camino, más difícil y menos accesible, es un viaje interior. Es el camino de la individuación, el autoconocimiento y el coraje de mirar hacia el propio abismo. La última pregunta de Jung para la Europa del siglo XX se convierte ahora en nuestra pregunta. Después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos sufrido, ¿tendremos finalmente el coraje de mirarnos en el espejo o seguiremos culpando al espejo por la oscuridad que nos muestra?